Tengo titulado la predicación el día de hoy de El que pone las manos en el arado. Cuando tú decides seguir a Jesús, cuando decides tú seguir a Jesús, van a pasar muchos, es más, yo he escuchado a gente que dice que cuando tú sigues a Jesús, al Señor, ya se resolvieron tus problemas. Y eso es una completa mentira. Si hay algo difícil, es seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque seguir a Jesús tienes que romper paradigmas, tienes que hacer cosas que a veces no lo entiendes. Cuando sigues a Jesús, tienes que inclusive morir a ti mismo, a tus deseos muchas veces. Tienes que morir a tus gustos a veces. Hay gente que le da flojera levantarse a las 9 de la mañana para buscar a Dios. Hasta en eso tienes que morir. ¿Por qué? Porque lo más importante que tú puedes hacer en esta vida es seguir a Cristo. No hay cosa más grande en esta vida que seguir al Señor Jesús. Seguir al Señor Jesús ha sido lo mejor que me ha pasado a mí en la vida. No hay nada más importante y más glorioso que me ha pasado a mí que haber conocido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso ha sido para... Miren, yo una vez perdonado, me puedo morir tranquilamente. Yo una vez siendo perdonado, yo me puedo morir. Y sé que voy a despertar con mi Señor Jesús. Había escuchado de mi líder espiritual algo bien real. Muchas veces muchas personas llegan a lugares como estos a querer aprender de psicología, a querer aprender inclusive de cómo obtener tus propios logros, porque lo que dice la palabra de Dios es que cuando tú te acercas al Señor Jesús, el Señor Jesús también va a ver, el Señor Jesús va a ver también por tus bendiciones, pero hay gente que solamente busca la añadidura. Y cuando uno viene en lugares como estos a congregarse, a escuchar de la palabra de Dios, este no es un lugar para alcanzar tus objetivos. Un lugar como estos tiene dos objetivos. Esto es un cementerio, pero también es una sala de parto. Les voy a decir por qué. Porque la palabra dice que cuando tú encuentras a Jesús tienes que morir a tus deseos. Es un cementerio. Pero también es una sala de parto. ¿Por qué? Porque naces de nuevo. Te haces otra nueva persona. Tenemos que morir nosotros mismos. Muchas veces la gente viene a lugares a escuchar de la palabra de Dios creyendo que le van a dar el secreto para la vida exitosa, y no es así. Sí es así, pero lo primero es la salvación de tu alma. Hay veces que tenemos que morir nosotros mismos. Jesús decía que tenemos que nosotros tomar nuestra cruz y seguirlo. ¿Alguien ha escuchado ese versículo? Lo vamos a tomar más adelante. Y les quiero decir por qué la palabra del día de hoy se llama el que pone las manos en el arado. Vamos a irnos al libro de Lucas. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Yo decidí poner la mano en el arado. ¿Qué es poner la mano en el arado? Seguir al Señor Jesús. Yo decidí seguir al Señor Jesús. Si yo en el camino decido voltear atrás y acordarme de mi antigua manera de vivir, si decido, ¿sabes qué? Pues seguir al Cristo, pues ya siempre no es lo que quiero, no soy apto para el reino de Dios. Pero yo creo que aquí ninguno que realmente decidió aceptar a Cristo Jesús en su corazón tiene el anhelo de regresar atrás, porque atrás no hay nada bueno. Atrás no hay nada bueno. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir y seguir y seguir. Muchas veces en ese camino, Dios no te promete que va a ser fácil, pero sí te promete que va a estar contigo. Hay veces que tenemos que tener fe, porque el hombre, el Hijo de Dios, no anda por vista, sino por fe. Fe, sabiendo que lo que Dios te dijo se va a cumplir, sabiendo que lo que Dios te dijo lo vas a alcanzar. Van a haber pruebas, van a haber retos, pero nosotros tenemos que seguir y seguir y seguir. ¿Hasta cuándo? Hasta alcanzar lo que Dios tiene para ti. Hasta el día de mañana, cuando tú cierres tus ojos eternamente, despiertas con el Señor Jesús. Ese va a ser el momento más glorioso de tu vida. El día que tú cierras tus ojos y te encuentres con aquel que te llamó.
Por eso no podemos voltear atrás. Dice claramente, ninguno que poniendo su mano en el arado y voltea para atrás es apto para el reino de Dios. Muchas veces en la vida vamos a estar en circunstancias donde queramos volver atrás. ¿Por qué? Porque pues, nos acordamos de nuestra antigua manera de vivir. Pues ¿sabes qué? Los domingos yo mejor me iba a Chapala. ¿No? Los domingos, no, prefiero despertar tarde. O hacer otra cosa que no tiene mucho sentido. Miren, hay personas que aquí porque se predica con 40 minutos, 50 minutos, ya no vienen, yo lo sé. Imagínense, tú, si vienes a escuchar aquí la palabra de Dios 1 hora en la semana, 1 hora en la semana, nada más, y quieres vivir una eternidad con el Señor Jesús, y no eres capaz de aguantar 45 minutos de la palabra de Dios, ahí es donde tú te tienes que pensar. Si realmente amas al Señor, porque alguien que ama a Dios, alguien que ama a alguien natural, quiere estar con Él, ¿estás de acuerdo? Por ejemplo, cuando tú tienes una novia, un novio, o cuando tienes a alguien que te cae muy bien, tú haces tus tiempos para estar con esa persona. Si venir a escuchar la palabra de Dios te cuesta, yo me detendría yo mismo a pensar, si realmente el Señor es mi Dios. Yo no hay un solo día que no busque al Señor. No hay un solo día yo en la semana que no busque a Dios. De diferentes maneras. A veces escucho predicaciones, todos los días leo la Biblia, todos los días oro. Hay veces un día más, hay veces un día menos. Hay veces que en la semana pasan ciertas, por ejemplo, estas 2 semanas han sido de las semanas más difíciles en tema laboral para mí, donde yo le decía, Señor, a ver, estoy pasando por un tema bien complicado laboralmente hablando. A veces, esta semana ni siquiera me han dado ganas, de verdad, ni de orar, ni de buscar la palabra. Así te va a pasar probablemente, donde pases por circunstancias momentáneas, donde tú digas, ¿sabes qué? Busco a Dios otro día. Pero la palabra de Dios dice que el que primeramente busca a Dios y su justicia, todas las demás cosas vienen por añadidura. Entonces tenemos que buscar al Señor Jesús y las demás cosas vienen por añadidura. Lo mío se va a resolver, lo mío todavía no se ha resuelto, pero sé que se va a resolver. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he confiado. Yo sé que todas las cosas que el Señor me prometió les voy a alcanzar. Todas las cosas que el Señor me prometió yo las voy a alcanzar. Aunque a mi vista pareciera ser que no las alcanzo, pero eso en su tiempo. Tengo que tener paciencia, tengo que tener fe. Y el Señor me las va a dar. El Señor me las va a dar. Yo no dependo de la gente. Yo no dependo de mis socios, de los clientes. Yo dependo de Dios. Amén. Yo ya decidí poner mis manos en el arado. ¿Saben qué significa haber puesto tus manos en el arado? Cuando tú te determinaste, Señor, a seguir a Jesús. Cuando tú determinaste trabajar para el Señor. Y dices, ¿sabes qué? Esto no es para mí. O pasa un problema en el cual tu mente dice, ¿sabes qué? Regrésate a hacer lo que estabas haciendo. Mira, yo soy empresario y también soy predicador. Les voy a decir algo. Es más fácil ser empresario que predicador. Es verdad. Porque cuando eres predicador te metes en un tema emocional, espiritual con las personas. Y de repente la gente quiere de ti algo que probablemente no va a obtener. O sea, hay veces que de repente yo me frustro porque te pone en un lugar donde probablemente no lo voy a alcanzar. Pero también soy un humano y me equivoco y cometo equivocaciones y tengo una empresa que a veces me requiere de 9 a 9. Y yo no vivo de esto. Yo, todo lo que está aquí yo lo he puesto. Este púlpito, esta bocina, bueno, esta me la regalaron, todo. Yo vivo de mi empresa. Yo esto lo hago por amor a ti. Porque el día de mañana yo te quiero ver a ti sentado en las bodas del Cordero. Y también me quiero ver a mí. Entonces, si a mí el Señor me llamó
a predicar el evangelio, yo no puedo voltear atrás. Yo tengo que seguir y seguir y seguir y seguir. ¿Hasta qué? Hasta lograr lo que el Señor me llamó a hacer, que fue predicar la palabra de Dios, que fue sembrarte la semilla para que tú seas salvo, para que tú el día de mañana reciba la vida eterna, para que tú el día de mañana estemos en el cielo. Yo te quiero dar en el cielo, verte en el cielo a ti y darte un abrazo. Yo quiero verte en el cielo y darte un abrazo. Ojalá me pueda llevar a 1,000,000 de personas. Amén. A mí el Señor a eso me llamó. Pero van a haber retos. Y es un proceso. Y yo me tengo que enfocar en lo que Dios me llamó a mí. Y a ti también Dios te llamó a algo. Dios te llamó a servirlo. Dios te llamó a predicar su palabra. Probablemente ahorita no seas el mayor experto de la palabra de Dios, pero prepárate, búscalo, ten comunión con Él. 10 cosas por las cuales la gente normalmente vuelve atrás, para que no les pase. 1, falta de raíces espirituales. Cuando, por ejemplo, yo que una torre como esas, tú ves pues del piso para arriba, ¿estás de acuerdo? Pero ustedes se imaginan si una torre de esas no tuviera cimientos, ¿qué va a pasar? Se cae. Es lo mismo con un hombre de Dios. Cuando no hay raíz, cuando no hay cimiento y tú decides crecerlo, ¿sabes qué va a pasar? Se va a derrumbar. Lo más difícil, lo más complicado es hacer cimiento, es hacer raíz. Eso es lo más difícil. ¿Y sabes qué? Es algo que la gente no ve, la raíz. La raíz, el cimiento, la gente no lo ve. ¿Por qué? Porque está por abajo. Nosotros no podemos ver. Nosotros vemos de la superficie para arriba. La gente ve lo superficial, ¿están de acuerdo? La gente solamente ve lo de arriba, lo por encimita. Pero lo que está abajo de ese árbol es lo que le da vida. Es ese árbol, esas hojas tienen vida. ¿Saben por qué? Esas hojas tienen vida porque hay una raíz que la está sustentando. Ese edificio está parado. ¿Por qué? Porque hay un cimiento abajo que le está dando fuerza para mantenerse parado. Si ese edificio no tuviera cimiento, se cae. Si ese árbol no tuviera raíz, se muere. Así es el espíritu también. Cuando tú no tienes profundidad espiritual, te vas a morir fácil. Jesús decía, cuando dio la parábola del sembrador, decía, hay un sembrador, tira la semilla y cae en 4 tipos de tierras. Cuando la semilla cae en una tierra con piedras, no puede agarrar profundidad. Sale y se muere rápido. ¿Por qué? Porque no hay raíz. Muchas personas que escuchan una vez la palabra de Dios, y Dios explicaba el Señor qué pasaba con ese tipo de gente. Escuchan la palabra de Dios, se emocionan momentáneamente y después ¿qué? Se olvidan de Dios. Gente que puso la mano en el arado y volteó atrás. No es apto para el reino de Dios. Va a ser feo cuando nos paremos frente a Dios y nos diga que no fuimos aptos para su reino. Por flojera, porque no queremos avanzar, porque no queremos dejar nuestra antigua manera de vivir. Tenemos que pasado pisado y seguir, y todos los días son un día nuevo. El Señor decía que sus promesas se renovan cada mañana. Si ayer tú te equivocaste, hoy es un nuevo día para pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero seguirte, yo quiero buscarte, yo quiero ser tu hijo. Enséñame, Señor Jesús, a caminar conforme a tu propósito. No es fácil, la verdad que no es fácil. Seguir al Señor no es fácil. Yo una vez escuché un predicador que dijo, que es algo no es cierto, no es fácil. ¿Por qué? Porque cuando tú te determinas a seguir a Dios, se te van a levantar en tu contra. Aún hasta tu propia familia muchas veces. Porque sigues a Dios, hasta tu propia familia se va a levantar en contra tuya. Pero el Señor decía que las personas, que si nosotros no aborrecemos a nuestra padre, nuestra madre, no somos dignos. Ahora, no quiere decir que el Señor quiere que aborrezca a tu familia.
sino que el Señor te está diciendo a ti que lo primero que tú debes de buscar es al Señor Jesús, es a Dios. Porque el Señor instituyó un matrimonio. El Señor dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Pero se refería el mismo Señor Jesús decía eso, que tienes que amar a Dios por sobre todas las cosas. Cuando tú amas a alguien de todo tu corazón, haces hasta locuras. ¿Sí o no? Cuando tú amas a alguien, haces locuras. Ahora imagínense al Señor. Tenemos que amarlo. Las tentaciones, ese es el segundo punto. 10 cosas por las cuales la gente vuelve atrás. Y también les voy a dar 10 cosas, 10 tips para no voltear atrás, ¿va? La segunda son las tentaciones y deseos. Los pecados nos alejan de Dios. Por eso, pero la ventaja es que el Señor nos renueva y nos perdona, pero nosotros tenemos que determinarnos a dejar de hacer las cosas que nos alejan de Dios. La número 3 son las circunstancias difíciles y el sufrimiento. Como esta semana que les comenté, que yo literal, esta semana y la que sigue va a estar complicada laboralmente para mí. De verdad, hasta espiritualmente me desanimo. Hace que ore menos, que busque menos a Dios. Porque a veces, estos días, me paraba a las 7 de la mañana a trabajar, o 7:30, y me dormía a las 11. Oraba 15 minutos y leía la Biblia 15 minutos. Y yo no, si tú lo haces, si estás comenzando, está bien. Pero yo no, para mí, la verdad, no me siento mal conmigo mismo. Siento como si, que está mal también, pero yo ya hice una rutina espiritual. Como cuando tú vas al gimnasio. ¿Alguien va al gimnasio aquí? Ok. Vas al gimnasio, estás acostumbrado a ir 1 hora y media y de repente vas 15 minutos. Sientes que no hiciste. Aunque hiciste algo, pero sientes que no hiciste. ¿Estás de acuerdo? Pasa exactamente en lo espiritual. Entonces, hubieron circunstancias, temas en mi empresa en las cuales a mí me desanima. Y a veces digo, ay, esto que les comenté, de que es más fácil ser un empresario que un predicador, yo lo empecé a analizar desde la semana pasada. Dije, ¿de verdad? ¿Por qué? Porque aún a pesar de todos los problemas que tengo laborales, siento que es más difícil predicar el Evangelio. Es más difícil. ¿Por qué? Porque involucra personas, porque involucra sentimientos, porque involucra emociones y muchas veces involucra el querer llenar las expectativas de las personas, que eso es bien complicado. Yo soy un líder espiritual, pero no soy Jesús, yo no soy Dios, yo soy un humano con equivocaciones como cualquier otro, pero que Dios me eligió para predicar la palabra de Dios. Cuando la gente pone en el hombre una expectativa muy alta, al mismo Moisés lo querían apedrear. A Moisés lo querían apedrear. A Jesús también lo querían linchar. A Esteban lo lincharon. ¿Y a cuánto hombre de Dios no quisieron linchar? Seguir al Señor no es fácil, pero no tenemos de otra. Seguir al Señor no es fácil, pero no hay de otra. Influencias de otras personas. Por eso la Biblia dice que no se unen en yugo desigual. ¿Saben qué significa yugo desigual? El yugo es una cosa, o sea, ponen a 2 toros y ponen una tabla que une a 2 toros, ¿para qué? Para las cosechas, para arrear, ¿no? Para sembrar ese tipo de cosas. Cuando hay un yugo desigual, si uno va para acá y otro para acá, ¿sabes qué va a pasar con esos dos bueyes, esos animales? No van a ir a ningún lado. Uno va a ir para acá y otro va a querer ir para acá. El Señor dice que no se unan en yugo desigual. Eso se refería al tema matrimonial, al tema de pareja. Porque cuando alguien es espiritual y el otro no es espiritual, van a pasar problemas. Pasa también lo mismo, no solamente en el tema de matrimonio, sino también el de empresa, de amigos. ¿Por qué? Porque cuando tú te involucras con personas que no tienen a Dios, te van a empezar a dar opiniones que no provienen de Dios.
y te vas a empezar a frustrar. Hoy yo quiero hacer la voluntad de Dios. No, hacer eso no es para ti, no, y no, mejor vente para acá, vámonos mejor a... ¿Y sabes qué pasa? Que en la cabeza empiezan a pasar cosas. Yo por eso, de verdad, cuando hay una charla poco espiritual, yo ya dejé de juntarme con mucha gente que me juntaba antes. ¿Por qué? Porque eran cosas que no me llevaban a Dios. Al contrario, eran cosas que ya me molestaban. O sea, nada más de escucharlo, ya me molestaban. ¿Y qué tuve que hacer? Empezar a alejarme de esas personas. ¿Por qué? Porque son personas que no me llevaron a nada bueno durante mucho tiempo. Y si tú encuentras, cuando tú encuentras al Señor Jesús, tú tienes que, porque encontraste la verdad. El Señor decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tú no puedes ir al Señor, tú no puedes ir a Dios si no es por medio de Cristo. Entonces, si tú eres una persona que encontró a Cristo Jesús, sigue por la brecha. ¿Y sabes qué? El día de mañana, tú lo vas a agradecer. Te vas a dar cuenta que hiciste lo correcto. Porque la Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si al final pierde su alma? ¿De qué te sirve ganar al mundo si al final vas a perder tu alma? No tiene ningún sentido. Mejor mira, seguimos al Señor y vamos a encontrar la verdadera felicidad. Las dudas o el falta de entendimiento, muchas veces cuando empiezas a conocer al Señor te empiezan a entrar dudas, te empiezan a entrar, ¿será esto verdad? Mismos discípulos, la Biblia dice, en Juan 6:60, se los voy a leer, mismos discípulos, cuando Jesús hablaba, ¿saben qué decían? Esta palabra es dura, y les alejaban del Señor. Las dudas van a llegar, ¿por qué? Porque es el enemigo sembrándote dudas. El enemigo, la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Te siembra dudas, te siembra cosas en tu corazón, en tu mente, las cuales ¿qué hace? Que te alejes de Dios. Pero ahí es donde realmente vemos si hay cimiento, si hay raíz. A pesar de las cosas que te hable la gente, a pesar de cualquier cosa que venga sobre tu vida, si tú te mantienes fuerte, si tú te mantienes resistente, ahí nos vamos a dar cuenta de que están hechos. Como decía hace unas semanas, hay maderas para el exterior y para el interior. Esta madera imagino que es para exterior, pero si yo una madera de exterior la dejo ahí, se la va a comer el sol, la lluvia. Hay que ver de qué madera estás hecho. Tú vas a saber de qué manera estás hecho cuando llegue el problema, cuando llegue la circunstancia. Van a haber problemas que el Señor va a permitir, no para desgraciarte la vida. Van a haber problemas, pruebas a ti, para simplemente saber de qué manera estás hecho. ¿Están de acuerdo? Entonces tenemos que nosotros seguir, ¿va? Fíjense, les voy a leer este versículo. Me encanta, son 6 versículos. Juan 6. El Señor Jesús está hablando acerca de que tenían que beber su carne, comer su carne y beber su sangre. Y fíjense lo que pasó aquí. Dice, al oírlas muchos de sus eran discípulos, ni siquiera eran seguidores, eran discípulos, no eran personas que llegaron así 2 días y se regresaron. Eran discípulos, decía, al oírlas muchos de sus discípulos, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Dice, pues que si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son verdad. Pero algunos de vosotros no creen, porque sabía Jesús desde el principio quiénes eran los que creían y quiénes le habían de entregar. El Señor Jesús, aquí hay 2 tipos de corazones, gente que va a creer y gente que no va a creer. Aquí hay 2 tipos de corazones, gente que va a creer y gente que no va a creer. ¿Quién de aquí quiere creer? Fíjense lo que dice. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Nos tenemos que aferrar a la palabra de Dios. Porque van a venir pruebas, van a venir circunstancias a tu vida, dudas que te van a hacer creer, esto no, me estoy equivocando, mejor me regreso a lo que estaba haciendo. Esta semana lo pensé.
Me va muy bien de empresario. Pero eso sería una persona que según Lucas 9:26 no fuera digno para el reino de Dios. Y si algo yo no voy a permitir es que cuando yo vea a Cristo cara a cara, me diga que no fui alguien digno para su reino. Es una batalla continua, todos los días. ¿De qué? De morir a nosotros mismos. Por eso este lugar es un cementerio, pero también es una sala de parto. Porque tienes que aprender a morir a ti mismo, a tus deseos. Cuando tú te acercas a Dios, hay gente que dice, mira, se hizo una mejor persona porque se acercó a Dios. No es cierto. Porque Él le dice que somos criaturas hechas nuevas. El viejo hombre murió. El viejo hombre murió. Cuando tú te acercas al Señor Jesús, sí, el viejo hombre debe de morir. Ahora, hay cosas que se llama la tentación, que esa no muere, pero tú tienes que hacerla morir y alejarte. Alejarte de esas cosas que te alejan del Señor. Falta de comunidad, es el punto 6, o apoyo. No hay muchos lugares como este. Pero los mariscos ahorita están llenos. Las tortas ahogadas ahorita están llenas. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque la gente solamente busca el alimento natural, la gente solamente busca lo superficial. Pero cuando llega alguien y te enseña a profundizar en Dios, ahí es donde tú tienes que ver si realmente le estás sirviendo al Señor, si realmente tú eres un hijo de Dios. El orgullo, la autosuficiencia, cuando dicen, oye, ¿necesitas a Dios? No, yo necesito a Dios, yo puedo solo. Cuando tú dices puedo solo, vas a aguantar un añito y cachito. Pero alguien sin Dios, no vas a aguantar. ¿Están de acuerdo? Cuando tú estás sin Dios, nada más vas de mal en peor. Te puede ir bien económicamente, pero tu familia, mira, se está yendo al desbarrancadero. Pero cuando tienes a Dios, tu trabajo, tu familia, la Biblia dice, hay una promesa para el que creyó en Jesús. Dice, tú y tu casa serán salvos. Cuando tú decides seguir a Jesús, tarde o temprano, Dios va a alcanzar a tu familia. Y qué hermoso va a ser que tú puedas estar el día de mañana disfrutando de la presencia de Dios eternamente con tu familia completa. Yo quiero eso para mi familia, porque mi familia no es tan cerca de Dios. Yo quiero eso para mi familia completa. ¿Pero qué? Tengo que seguir, porque hay una promesa para mí. No es a mi tiempo, es a los tiempos de Dios. Dios se va a encargar. Si yo me encargo de los negocios del Señor, el Señor se va a encargar de mis negocios y de mi familia. Y también de la tuya. Cuando tú decidas seguir a Jesús, ¿sabes qué va a pasar? Vas a ser feliz y el Señor va a cumplir los anhelos de tu corazón. El sentimiento de culpa o de vergüenza también. Muchas veces cuando tú cometes pecados, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con Adán? Yo se los había platicado. ¿Qué pasó con Adán cuando pecó? Le dio vergüenza. Y la Biblia dice que se empezaron a hacer unos calzoncillos ahí. Se ocultaron atrás de un árbol y le dijo el Señor. Le preguntó al Señor que dónde estaba. ¿Ustedes creen que no sabía Dios dónde estaba Adán y Eva? Sí sabían. ¿Pero qué? Se habían ocultado. ¿Por qué? Porque cuando alguien peca, cuando alguien cae en pecado, te da vergüenza y no te quiere acercar a Dios. Cuando alguien peca, dice, no, mejor yo no, así me pasaba también. No, yo no pertenezco ahí. ¿Por qué? Porque hay gente buena. Un lugar aquí, si tú crees que aquí hay gente perfecta, no. Es como ir a un gimnasio y creer que todos están mameis. ¿Estás de acuerdo? Eso no es cierto. Vas a un gimnasio y ves al menos mamey. Hay 2, 3 mameis y los demás todos están bien dados. ¿Por qué? Pero están en el lugar correcto, ¿están de acuerdo? Están en el lugar correcto, pero es un proceso. En un hospital no hay sanos. En un hospital hay enfermos que quieren ser sanados. Cuando ponemos nosotros nuestra mirada en gente
que simplemente porque está aquí es perfecto. No. ¿Por qué? Porque está en un proceso de sanación, en un proceso en los cuales el Señor los va a llevar, los va a curar del espíritu, del alma. Están conociendo al Señor y poco a poco el Señor le está renovando sus fuerzas, le está renovando su entendimiento, le está renovando esas cosas que durante años nosotros hemos acumulado. ¿Por qué? Pues por vivir de una manera que no complace a Dios, sino nos complace a nosotros mismos. La religiosidad sin relación. Eso también nos aleja del Señor. No estar decidido o autosabotearte. Cuando tú tienes una relación con alguien, tampoco va a ser perfecta. Tú tienes una relación con alguien y van a haber problemas, pero tienes que determinarte a seguir si realmente ama a esa persona, a pesar de cualquier cosa. La Biblia dice que el amor es sufrido, es benigno, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo tolera. Cuando tú amas a alguien, tienes que tolerar. Ahora imagínense al Señor Jesús, que más bien Él nos tiene que tolerar a nosotros, porque Él es perfecto. Jesús decía aquí en el libro de Mateo 16, si alguno, le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, otra vez, ¿quién de ustedes aquí quiere seguir al Señor Jesús? ¿Qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, no es que te tengas que poner una cruz y caminar ahí, ¿no?, en el pueblo. No es ese tipo de cruz. Y tampoco tienes que morir naturalmente, pero tienes que morir a tus deseos. El Señor Jesús decidió morir por tus pecados en una cruz. El Señor derramó hasta su última gota de sangre para rescatarte a ti de tus pecados. A ti te toca también morir, pero es una muerte diferente, no es una muerte natural, es una muerte a tus deseos. ¿Sabes? Esta era mi dirección, ahora mi dirección es esta. Oye, la distracción, no importa. Yo sigo y sigo, ¿por qué? Porque yo sé a lo que el Señor me llamó. Tienes que morir a ti mismo. Tienes que morir a tus deseos, a tus anhelos. Y seguir al Señor Jesús. Hay un versículo en Lucas 32 y 33. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. La Biblia narra de una historia de Lot y su esposa. Ellos vivían en Sodoma. Sodoma fue destruida por Dios por el pecado. Y un ángel se le aparece a Lot y le dice que iba a destruir la ciudad. De hecho, Lot trató de negociar con Dios y le dijo, Señor, si hubiera 50 justos aquí destruirías, le decía Señor, si hubiera 50 justos, no la destruyo. Y así hasta llegar a 10. No había ni 10 justos. Y Dios decidió destruir Sodoma. Y se le para el ángel a Lot y le dice, sal de esta tierra y no voltees atrás. ¿Y saben qué hizo la gente? O sea, Lot y su esposa. Sí, la Biblia dice que siguieron y siguieron. Y la esposa de repente agarra y voltea atrás. Y esa mujer se convirtió en una estatua de sal. La Biblia dice que nosotros somos la sal de este mundo. La sal le da sabor a la comida. Cuando tú te acercas al Señor Jesús, tú le empiezas a dar sal a la gente. ¿Por qué? Porque empiezas tú a predicar la palabra y la gente, cuando recibe a Cristo en el corazón, entiende el verdadero significado de la vida. Entiende realmente para qué fue hecho. Le empiezas a dar sabor a tu vida cuando te acercas a Dios. Una estatua de sal significa alguien que conoce el Evangelio, pero no hace absolutamente nada. Muchas veces nosotros somos estatuas de sal, donde conocemos la palabra de Dios, pero no hacemos nada por acercar gente al Señor. Al contrario, alejamos a gente con nuestras decisiones, con cosas que nosotros hacemos, y no fuimos llamados a nosotros a alejar a gente. Fuimos llamados nosotros ¿a qué? A acercar a gente al Señor Jesús. La mujer de Lot se convirtió en estatua de sal. ¿Por qué? Porque volteó atrás. Y ahorita, ahí, si tú lo buscas en Google, lo googleas, hay una cosa así, que es como una estatua, que ya obviamente ya está más petrificada, porque eso fue hace 3000 años. Es increíble cómo está esa estatua así.
Muchas veces nos convertimos nosotros en estatuas de sal. Que conocemos la palabra, conocemos a Dios, pero estamos quietos y muchas veces peor, alejando al Señor, a gente al Señor, con nuestros consejos. Y eso no puede ser así. No puede ser así. Necesitamos nosotros buscarlo todos los días. Ahora les voy a dar 10 tips para no volver atrás, ¿va? Tienes que cultivar una relación con Dios. Ese es el primero. Tienes que determinarte a seguir al Señor Jesús, orar, buscar a Dios. Eso es lo primero. Una frase que dice que así como haces algo, haces todo. Y es real. Cuando alguien es determinado, se determina en una cosa y en otra. Cuando alguien no es determinado, no se determina ni en una ni en la otra. Muchas veces tenemos que romper patrones de nuestro cerebro. Fortalecer la raíz espiritual. Decidir no faltar. Y no porque pues yo estoy haciendo lo que Dios me dice. Aún así viniera una sola persona, yo le predicaría a esa persona con una sola. Aún así fue una sola persona. ¿Por qué? Porque yo no ando por vista. Yo ando por fe. Si a mí el Señor me llamó a predicar a una sola persona en el BOP, voy a hacer que esa sola persona se vaya al cielo conmigo. Rodearte de gente de fe. Eso ayuda mucho. ¿Por qué? También hay otra cosa que dicen, júntate con 5 ricos, es un rico, y júntate con 5 pobres, eres un pobre. Júntate con 5 deportistas si tú eres el 6º deportista. ¿Alguien lo ha escuchado? También cuando te acercas con gente de fe. ¿Por qué? Porque empiezas a escuchar. Alguien que tiene a Dios en el corazón, lo saca. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Yo estoy con una persona que ama a alguien y me doy cuenta si realmente lo ama, porque no deja hablar a esa persona. Yo estoy con alguien que ama Messi, y he estado con gente que ama a los deportistas, y ya estás bien cansado de que no me estés hablando del Messi, del Ronaldo. ¿Por qué? Porque es lo que tiene en el corazón, y lo saca. Pero cuando tú te juntas con gente que ama a Dios y que está hablando de Dios, por eso muchas veces mucha gente no entiende. Dice, no, esos religiosos nada más hablan de Dios. ¿Y sabes por qué? Si tú encontraste a alguien que no se saca al Señor de la boca, encontraste el amigo perfecto. ¿Por qué? Por que alguien que tiene en su boca a Dios, tiene a Dios en el corazón. Y alguien que tiene a Dios en el corazón, esa es una compañía que Dios te dio. Que Dios te la mandó, ¿para qué? Para edificarte. ¿Para qué? Para tú alcanzar una promesa, para tú alcanzar los sueños de Dios para ti. ¿Para qué? Para que te llenes de fe. Muchas veces preferimos escuchar amigos que vente, vámonos a la borrachera, vente, vámonos a los tables, ese tipo de cosas. Eso no juzgamos. Pero sí cuando alguien te habla del Señor, no, estos religiosos y no sé qué. Pero cuando te llevan a hacer cosas que no convienen, ahí mira, no decimos absolutamente nada. Y Jesús decía, hay de los que lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Tienes que recordar su fidelidad. Otra vez, ¿quién de aquí ha recibido un favor de Dios? Y a veces se nos olvida. Si tú aquí recibiste un favor de Dios, anótalo. Para que no te olvides nunca de dónde Dios te sacó. Y cuando quieras voltear atrás, digas, no me espera nada bueno allá afuera. Y mejor sigue en la palabra de Dios. Establecer una disciplina espiritual. Si te parabas a las 7 para bañarte 7:15 y irte a trabajar a las 8 para llegar a las 9, pues ahora despiértate media hora antes, 15 minutos antes, y vas recorriéndolo conforme el Señor te va llevando. Pero establécete. En mi trabajo me la paso en el Excel o lo que sea, y puedo escuchar, en vez de estar escuchando el perreo y esas cosas, mejor escucha la palabra de Dios. Hay audiolibros, hay la Biblia en audio, podcast. Haz cosas, hazte un hábito, una disciplina espiritual. Disciplínate espiritualmente. Y cuando tú te aprendas a disciplinar espiritualmente, ahí vas a empezar a ver un crecimiento. Tienes que aprender a lidiar con tus dudas de manera saludable.
no salirte. No. Oye, ahorita tenemos alguna ventaja sobre... Existe hasta ChatGPT. ChatGPT es hasta espiritual. Tú le preguntas a ChatGPT cosas espirituales y te responde cosas espirituales. Pregúntale a ChatGPT. Sí. A veces. Cuando tengas una y no sabes, oye, si le hablo... A ver, chat. Pregúntale a Dios. Pero si un día tienes una duda, donde una persona te dice una cosa y otra persona otra, vamos a ver qué dice la inteligencia artificial. Y de verdad es bien certera. Perdonarte a ti mismo y recibir el perdón de Dios. Hay gente que no se perdona a sí mismo. Hay gente que vive encerrado en algo que el Señor ya se olvidó. ¿Y sabes qué eso hace? Solamente te detiene. Vivimos años. Un pez. Hay peces que los meten así en una pecera, no sé cuántos años, y de repente cuando los ponen el pez solamente está acostumbrado a estar en esa área. ¿Sabían? Lo pones en el mar y el pez nada más está a 1 metro a la redonda. ¿Por qué? Porque durante toda su vida vivió en esa pecera. Te tienes que salir de tu pecera. Pedir al Señor perdón. La Biblia dice que si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muchos de nosotros vivimos en un pasado que Dios ya olvidó. Tenemos que olvidarnos del pasado y seguir adelante. Tener claro un propósito y tu meta. El Señor tiene un propósito. Si tú estás aquí, no es por coincidencia. El Señor hizo las cosas perfectas. El Señor hizo todo esto con un propósito. El Señor hizo el cielo, el oxígeno, las plantas. Si el Señor le dio un propósito aún al pasto, ¿tú crees que no tienes un propósito? Pero ¿sabes qué pasa? Cuando tú empiezas a vivir sin un propósito, no encuentras sentido. Por eso dicen que la máxima pregunta que ha habido así en la historia es: ¿qué estamos haciendo aquí? Esa es la pregunta más elevada que hay allá afuera, ¿sabían? ¿Qué hacemos aquí en la tierra? Hay gente que dice que buscando solamente los materiales. Yo me acuerdo hace algunos años cuando estaba buscando así y no sabía mucho de Dios. Yo me quería, dice, ¿qué hago aquí? Mejor morirme, mejor me muero. De verdad. Y me estaba yendo bien económicamente. Pero no le encontraba sentido a la vida. Esta televisión fue hecha para proyectar. Si esta televisión yo agarro y la pongo aquí como algo que detenga la puerta, yo lo puedo poner para que detenga la puerta, pero ¿fue hecha para detener la puerta? No, fue hecha para proyectar. Los coches, una casa, yo que me dedico a las bienes raíces, tú pones una casa que fue diseñada para darle vivienda a una familia, a una persona, tú la descuidas. ¿Sabían que se destruye más una casa sola que viviendo con gente dentro? ¿Por qué? Porque no está cumpliendo su propósito. Tú pones una casa, una vivienda, la abandonas ahí, salitre, se pudre por dentro, las tuberías, deja de funcionar. Tú un coche lo dejas parado. Fíjense, un coche de esos, tú lo dejas parado 3 meses, tú lo tienes que prender mínimo. ¿Sí sabían? ¿Por qué? Porque se empieza a atrofiar por dentro. El cableado y el motor, todo se empieza a engrasar. ¿Por qué? Porque no está haciendo su función. Y ahí es donde entramos en ese pensamiento de que no estamos haciendo las cosas para las cuales fuimos creados. Tú fuiste creado con un propósito eterno, no fuiste creado con un propósito temporal. Tú tienes un propósito en Dios. Pero cuando no lo entiendes y empiezas a hacer cosas que lo único que te hacen es desenfocarte de tu propósito, por lo más que obtengas bendición económica, nunca vas a ser feliz. Nunca vas a ser feliz. Y le vas a echar la culpa a la gente. A mi esposa, al primo, al cuñado, a la novia. Cuando es tu propia culpa. Y cuando entiendes tu propósito de vida y empiezas a caminar en él, las cosas se van a empezar a arreglar. Dios te va a empezar a ser feliz. Para terminar les voy a leer 2 versículos. Dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino que tienen fe
para preservación del alma. Retroceder es perderte. Si tú ya conociste al Señor Jesús, sería una locura regresar atrás. Al contrario, agradécele a Dios que tú fuiste un elegido. La Biblia dice, Jesús decía, porque lo han escuchado, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. El Señor llama a masas, te llama, pero escoge solamente a pocos. Yo quiero ser un escogido, yo no quiero ser un llamado. La Biblia dice, muchos, no dice ni siquiera todos, dice, muchos son los llamados. De masas, llama a muchos, pero escoge a pocos. Yo lo entendí un día con mi negocio. Yo dije, yo lanzo una convocatoria de quién quiere trabajar aquí. Y de repente llegan 10, 15, ¿no? ¿A quién lancé? A todos, a muchos. Llegan algunos, pero ¿saben quiénes son los escogidos? Pocos. Cuando tienes un negocio lo entiendes bien. No todos están dispuestos a pagar ese precio. No todos están dispuestos a pagar el precio de vender una propiedad. Ahora imagínense de seguir al Señor Jesús. Una propiedad es algo efímero, pero seguir al Señor Jesús es el mayor privilegio que puede recibir el hombre. Es el mayor privilegio que el hombre puede recibir. Haber aceptado al Señor Jesús en tu corazón. Es lo mejor que te pudo haber pasado en esta vida. No lo puedes aprovechar. Gente que entra a la empresa, ahí se hace lenguaje, llega el tiempo de prueba y no, pues gracias. Fuiste llamado, pero no fuiste escogido. Pasa lo mismo con el Señor Jesús. Llama a muchos, pero elige a pocos. Yo quiero ser un escogido. Oye, me va a costar. ¿Por qué? Porque cuesta trabajo ser un escogido también. Cuesta trabajo el que te des fruto en una empresa. ¿Están de acuerdo? Retroceder no es opción. Retroceder. Si tú ya encontraste la verdad, mira, veía el otro día en TikTok como una gota podía, una gota continua, le podía hacer así un surco a una piedra. Así mira, como esa gota, persiste. Oye, hace calor. Oye, es muy temprano. Oye, está lejos. El Señor hizo muchas cosas. El Señor cargó una cruz. Subió al monte de la calavera con una cruz mientras que lo latigaban para morir por tus pecados. ¿No vale la pena también hacer algo por Dios? Si Él murió por ti. ¿No vale la pena sacrificarte también por el Señor Jesús? Claro. Por último les voy a leer Filipenses 3, del 7 al 14. Era 7. Filipenses 3, del 7 al 14. Fíjense, Pablo decía, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Este hombre amaba a Dios con todo su corazón. Si hay un hombre que amaba a Dios, era Juan y era Pablo. Decía, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Me dan ganas hasta de llorar, de verdad. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por ley, sino que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios, por la fe, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Él mismo se decía, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello
para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Dice, pero fíjense, esto es lo más importante. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente, ¿qué dice? Lo que quedó atrás. Extendiéndome a lo que está hacia adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. Una carrera no es fácil. Tú ves, ayer hablaba con un amigo que dice que se aventó una carrera de 42 kilómetros. ¡Qué locura, 42 kilómetros! No fue fácil esa carrera de 42 kilómetros, es un maratón. Pero mira, se preparó, se esforzó, la logró. Cuando esta es una carrera de resistencia, no es de velocidad. La fe es una carrera de resistencia, no de velocidad. ¿Por qué? Porque van a haber obstáculos, van a haber pruebas. A veces queremos correr, así no es, te vas a frustrar. Tenemos que seguir y seguir y seguir y seguir y lo vas a alcanzar. Un aplauso al Señor Jesús.